Muy buenas tardes, un fuerte abrazo, bendiciones para cada uno de ustedes. Les amamos grandemente. Sean muy bienvenidos a esta reunión de Amistad Cristiana Valle de Bravo. Este día, viernes 14 de noviembre. Quisiera que nos acompañaran a orar para poner en manos del Señor este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos permites de poder estar delante de ti, de poder estar en tu presencia y recibir de ti lo que tú quieres que aprendamos. Toma nuestras vidas, ayúdanos, fortalécenos y guía nuestros pasos a toda verdad. Te amamos, te bendecimos, toma control de esta reunión y a ti damos la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a cantarle al Señor. ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Para Dios no hay nada difícil. Él tiene todo bajo su control y Él es todopoderoso y sabe lo que hace. Vamos a cantárselo. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree.
transformando nuestros corazones, trayendo vida y vida eterna. Sí, Gracias, Señor, por tu palabra que tienes para esta tarde. Pedimos que tu palabra sea la que vivifique nuestra vida, nos hable al corazón y guíe nuestros pasos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la palabra del Señor, a considerar lo que Él tiene. Acompáñenos, por favor, a leer ahí en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1. Vamos a ver lo que dice desde el verso 21. Santiago 1:21 en adelante, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Verso 22. Pero, hay un pero, y este pero sí vale. Dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué tenemos que ser? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, dice que es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se le olvida cómo es, cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente, ¿cómo tenemos que mirar? Atentamente en la palabra, en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella. ¿Y qué? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en lo que hacen? Bendecidos, felices, dichosos en lo que hacen. Tenemos que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Aquí nuevamente encontramos en esta epístola que nos presenta a la palabra del Señor como un espejo. Como un espejo. Y este hombre de estos versos dice que se ve en el espejo, pero luego se va y se olvida. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de él? Se olvida qué clase de hombre es. ¿Por qué se olvida? Porque a veces solamente tenemos o hacemos una lectura informal o esporádica de la palabra de Dios. Y cuando nosotros solamente leemos de vez en cuando la palabra o la tenemos ahí guardada y nada más los domingos que vamos a la congregación, a la iglesia, ahí leemos, se nos olvida lo que dice la palabra acerca de lo que Dios dice que somos, tú y yo, y acerca de lo que dice cómo es Dios. Y entonces, al leer esporádicamente, se nos olvida y obviamente no hay transformación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos solamente oidores olvidadizos. Se nos olvida la imagen que Dios nos muestra de lo que somos ahí en la palabra. Y por eso somos muchas veces oidores
olvidadizos, y por eso a veces somos muy fáciles de mover de nuestras convicciones, ¿sí? Y empezamos a guiarnos por nuestros propios pensamientos, por nuestras emociones, nuestros sentimientos, que muchas veces son contrarios a lo que Dios dice que somos. Necesitamos leer, mirar en el espejo de la palabra de Dios lo que realmente somos, para que podamos vivirlo, para que podamos actuar en eso que estamos contemplando. Pero un hacedor de la palabra, ¿qué hace el hacedor de la palabra? Dice que mira intensamente en ese espejo y no se distrae con sus pensamientos, no se distrae con las circunstancias que le rodean, no se distrae con sus emociones, sino que permanece como firme. ¿Firme en qué? En la palabra del Señor. Y continúa mirando constantemente e intensamente en el espejo. Y cuando contemplamos en el espejo lo que somos y lo que es el Señor, entonces vemos con más claridad quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos tú y yo? Y entonces no llegamos a ser oidores olvidadizos, sino que somos hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se graba la palabra en nuestro corazón, y luego de la abundancia del corazón, de lo que está aquí grabado en el corazón, sale hacia afuera, se exterioriza, se externa. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra la palabra, vamos a actuar de acuerdo a ella. Por eso tenemos que estar mirando constantemente la palabra de Dios y estar meditando en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, tú no vas a poder ser hacedor de la palabra hasta que no veas intensamente en el espejo y quede grabado en tu corazón. Cuando tú ves en el espejo de la palabra y meditas en lo que Dios dice que somos, entonces no te va a costar trabajo actuar según lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, mis amados, ¿qué tenemos que hacer? Ver en el espejo de la palabra y actuar de acuerdo a lo que dice el espejo, a lo que somos. Dice 2 de Corintios, ya lo leímos la vez pasada, pero quiero recalcarlo. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice así: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ahí está la alegoría otra vez del espejo, como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando abres la palabra, ves la gloria de Dios y ves lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces dice que ves la gloria de Dios y al verla somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que estamos contemplando de lo que Dios dice que somos por el Espíritu Santo. Pues al mirar en el espejo la gloria de Dios, o sea, lo que Dios ha puesto en nosotros, entonces somos cambiados a esa imagen que estamos viendo. Uno debe de tener claro, es como esto, uno debe de tener claro quién es verdaderamente una nueva criatura. Debemos de tener claro que quién es
un verdadero cristiano antes de ser capaz de actuar como un verdadero cristiano. Tú debes de tener bien claro quién es una nueva criatura antes de que seas capaz de actuar como nueva criatura. ¿Sí me explico? Entonces, al comenzar a aclararse ese retrato, ese cuadro, esa imagen, llega el momento en que el creyente tiene que empezar a actuar, a caminar. Tienes que decidir, llega el momento que tienes que decidir comportarte como la nueva criatura que estás viendo en la palabra. Cuando la palabra es grabada en nosotros, vamos a actuar de acuerdo a ella, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando la palabra es grabada en tu corazón, vas a empezar a actuar de acuerdo a ella. Y no es, ¿cómo les explicaré esto? Porque muchas personas ponen la carreta antes que el caballo. A ver si puedo explicarles. A veces ponemos la carreta antes que el caballo o delante del caballo. Y entonces tratan de actuar como si fueran nuevas criaturas o como si fueran cristianos. Tratan de actuar antes de saber que ya son hijos de Dios, que ya son cristianos, que ya son nuevas criaturas, pero mucha gente trata de caminar como hijo de Dios cuando todavía no son. Eso es poner la carreta antes que el caballo. ¿Recuerdan lo que le pasó al apóstol Pablo ahí en Romanos? Vamos a leerlo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, gracias. Desde el verso 15, dice así. Romanos 7:15. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. No lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Claro que quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es querer poner la carreta antes que el caballo. Comportarte como un cristiano cuando no eres cristiano, cuando no eres hijo de Dios. Y Pablo está hablando aquí desde la perspectiva que no había conocido al Señor. Él quería hacer el bien, pero no podía, porque su naturaleza de pecado lo llevaba al pecado. Y dice el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice el 24, miserable de mí. O sea, se sentía que no podía.
Por más que él quería hacer el bien, no podía, porque la naturaleza de pecado que tenía él lo llevaba a pecar, aunque él quería hacer lo bueno. Es lo que les digo, que muchos quieren comportarse como cristianos no siendo cristianos. Muchos quieren comportarse como hijos de Dios cuando aún todavía no son hijos de Dios. Y no se puede, eso es imposible. Porque la naturaleza de pecado te lleva a pecar. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego en el 25 dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo libró de la ley del pecado. Entonces, no se puede actuar como un cristiano o como un hijo de Dios o como una nueva criatura. No se puede actuar sin que Cristo sea el que esté en tu corazón. Eso es imposible, que tú actúes como cristiano sin tener a Cristo en tu corazón. Eso sería querer hacer las cosas en mis propias fuerzas. Me quiero comportar bien, pero en mis propias fuerzas. Y dice la palabra, no es por obras, no es por lo que tú quieras hacer, es por lo que Él ya hizo en ti. Entonces, lo único que puede hacer que una persona actúe como un cristiano, como un hijo de Dios, como una nueva criatura, es saber que Dios ya te hizo nueva criatura. Saber que tu naturaleza ya ha sido transformada. Saber que ya eres un hijo de Dios. Ahora, vamos a ir a otra dimensión. Tú puedes poner el caballo y la carreta en el orden correcto. El caballo adelante, jalando la carreta. Puedes poner el caballo y la carreta en el orden correcto. Pero muchos no ponen a caminar el caballo. ¿Sí me explico? Muchos no ponen a caminar el caballo. Es decir, ya conoces la voluntad de Dios. Ya sabes que Dios está en tu vida. ¿Sí? Ya estás bien ubicado en ese aspecto porque ya eres un hijo de Dios. Pero llega un momento, mis amados, en que tenemos la responsabilidad de actuar de acuerdo a lo que Dios dice que somos, hijos de Dios. O sea, llega el momento en que tenemos que empezar a caminar, actuar. Vean lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y vamos a ver lo que dice el verso 8. Dice así: pero en otro tiempo eras tinieblas. En otro tiempo, antes de conocer de Jesús, andábamos en tinieblas, en muerte espiritual, y así nos movíamos. Mas ahora que ya conoces al Señor, que ya vive dentro de ti, ahora eres luz en el Señor. Ya no eres tinieblas. Ahora que eres luz en el Señor, porque la luz llegó a tu vida. El Señor Jesús es la luz y llegó a tu corazón y alumbró tu vida. Y luego termina el versículo: por eso anden como hijos de luz. ¿Ven cómo está dando la indicación el Señor de que tenemos que andar como un hijo de luz? O sea, Él ya hizo la obra en nuestro interior
de cambiar nuestra naturaleza, pero ahora tenemos la responsabilidad de actuar, de vivir como un hijo de luz, andar como un hijo de Dios. Entonces, debemos poner fe en el hecho de que lo que dice la palabra que estamos viendo en el espejo es la verdad. Y tenemos que empezar a actuar sobre esta base. Sobre esa base. O sea, y cuando nosotros andemos como hijos de luz, porque ya somos hijos de luz, o sea, no estamos poniendo la carreta antes que el caballo, estamos en el orden correcto, porque sabemos ahora que somos hijos de luz, entonces podemos caminar en esa verdad de andar como un hijo de luz. Y cuando nosotros empezamos a caminar como hijos de luz, ¿saben qué pasa? Es lo que nos va a hacer libres. Es lo que nos va a hacer libres. La verdad nos hace libres, ¿cierto? Dice la Escritura. Si vamos ahí a Juan 8, 31 y 32, San Juan 8, 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los que habían creído en él. ¿Tú ya creíste en él? Entonces eres hijo, porque a los que lo recibieron y a los que creen en él, en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos. Entonces, Jesús le dijo a los que habían creído en él, si vosotros, ¿qué? Permaneciereis en mi palabra. O sea, si nosotros actuamos, vivimos, hacemos lo que la palabra de Dios dice, caminamos como hijos de luz, andamos en acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, entonces dice, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cómo, según esta escritura, cómo demostramos que somos sus discípulos? ¿Cómo demostramos que somos verdaderamente sus discípulos? Dice, si permanecen en mi palabra. Demostramos que realmente somos sus discípulos solamente si permanecemos en su palabra. Y solamente así es que podemos ser libres, si permanecemos en su palabra. Permanecer en su palabra nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos ya son libres? Porque a veces somos esclavos. A veces estamos esclavos a rencores, a resentimientos, a vicios, a críticas, a chismes. Y ahí están mucha gente esclava al chisme, a los rencores, a los resentimientos. Y muchas veces dice la gente, es que este me cae gordo. Esta persona me cae gordo. Es más, no lo puedo ni ver. No lo puedo ni ver. Estoy esclavo. Y el esclavo no hereda. Solamente los que heredan son los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no lo puedes ver, escúchame bien, si tú no lo puedes ver a esa persona, estás evidenciando en tu vida la ausencia de Dios. La ausencia de Dios en tu vida. Con eso evidencias. Cuando tú nada más estás con chismes, cuando tú nada más estás con
con la difamación, y que estás evidenciando que eres un oidor y no un hacedor. Con todo eso, estás evidenciando que eres un orgulloso. Y también estás evidenciando que no estás caminando conforme a la voluntad de Dios, cuando no puedes ver a la gente. Fíjense lo que dice aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35, dice así. Dice, en esto conocerán todos van a conocer. ¿En qué? En esto conocerán que realmente son mis discípulos. ¿En qué conocerán que son sus discípulos? Si tuvieres amor los unos por los otros. Ahí estás demostrando que realmente eres un discípulo de Jesús. Cuando tú amas a los demás. El hecho de que Cristo nos mande a amar indica que el amor no es un sentimiento, ¿cierto? No es una preferencia mía. Es lo que uno hace y cómo uno se relaciona con otros. Es decir, una decisión, un compromiso, eso es el amor. Una decisión, un compromiso, una manera de comportarse. Y Jesús declara que el mundo conocerá que somos sus discípulos si nosotros, ¿qué? Nos comportamos amorosamente los unos con los otros. Pero cuando hay divisiones, cuando hay disputas, cuando hay críticas mordaces, cuando hay chismes, cuando hay difamación de los demás, eso indica que realmente no somos sus discípulos. Porque dicen, esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, no en que se atacan los unos a los otros, sino en que se aman los unos a los otros. Que velas no por tus intereses solamente, sino por los intereses del ser amado. Entonces, ¿Él a qué nos manda? Amarnos los unos a los otros. Y cuando lo hacemos, es cuando somos libres. Es cuando realmente somos libres y estamos demostrando que somos sus discípulos. Entonces, al conocer en el espejo de la palabra la verdad acerca de nosotros, encontramos libertad. Encontramos libertad. Si permanecemos en la palabra de Dios, o sea, en ese espejo que refleja nuestra verdadera naturaleza interna, entonces conoceremos la verdad acerca de quiénes somos en Jesucristo, y ese conocimiento va a tener un efecto sobre nosotros y nos libertará para actuar como realmente hijos de Dios, como nuevas criaturas. ¿Sí me explico? ¿Sí no me estoy explicando?
El conocimiento que viene a través de permanecer en la palabra de Dios es un conocimiento que va a renovar nuestra mente, que va a cambiar nuestra forma de pensar. Va a cambiar el patrón de pensamiento del mundo al patrón de pensamiento de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios dice ahí en Isaías 55, desde el verso 8 hasta el verso 11, que Jesús dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos? O sea, no quiso decir que Él quería que eso continuara así, que nuestros pensamientos no fueran como los de Dios. No, Dios no quería que eso continuara así. El deseo de Dios es que nuestros pensamientos se alineen con sus pensamientos. ¿Para qué? Para que nuestros caminos se alineen con sus caminos y venga una verdadera transformación a nuestra vida. Y esa transformación es por el poder del Espíritu Santo, obrando, actuando a través de la palabra y renovando así nuestra mente. Nuestra mente. Entonces, mis amados, nosotros tenemos una parte activa. Por eso dice, ahora sois hijos de luz, ya no eres tinieblas, pero anda como un hijo de luz. O sea, ¿quién es el que tiene que andar? Yo, nosotros. Nosotros tenemos una parte activa en esa transformación. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque somos o se nos hace responsables de mirar atentamente al espejo, a la palabra del Señor, ¿sí? Y actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice que somos, ¿sí? Entonces, mis amados, nunca debemos olvidar que la transformación que se lleva a cabo es obra del Espíritu Santo, no es por nuestras fuerzas. No es por obras para que nadie se gloríe, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que renueva realmente nuestra vida al enseñarnos lo que la palabra de Dios nos promete. ¿Sí me explico? Dice Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, Primera de Corintios 2, 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Clarito. Ahí en la palabra vas a saber lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida a la imagen de la nueva criatura que está reflejada en la palabra de Dios. Nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que leímos en 2 Corintios 3:18, que cuando contemplamos la palabra como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen que estamos contemplando por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso es poner la carreta en el orden correcto. No pongas la carreta antes que el caballo, porque eso serían
un esfuerzo humano por tratar de cambiar y ser diferentes, pero eso es imposible de lograr por la naturaleza de pecado que está en el hombre. Pero cuando pones el orden correcto, el caballo primero y luego la carreta, entonces es cuando realmente dejas que Dios sea el que transforme tu vida, el que cambie tu vida, pero tú tienes la responsabilidad de actuar de acuerdo a lo que ya Dios dice que hizo en tu vida. Y Dios es bueno, y Dios nos transforma, y Dios nos cambia. Entonces, ahí vamos a dejar. Gracias a Dios por su palabra. Su palabra siempre edifica nuestros corazones, nos transforma, nos limpia, porque es medicina a cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ti podemos tener vida y vida en abundancia. En ti podemos ser transformados, cambiados, limpiados. En ti, Señor, podemos encontrar todo lo que nuestra vida necesita. Gracias por la fuerza que tu Espíritu Santo nos da para poder aplicar tu palabra y no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de tu palabra. Aquí estamos y para eso no hay nada difícil para ti. No hay nada difícil para ti, Señor. Entregamos todo a ti y ayúdanos a ser verdaderamente transformados en nuestro ser interior. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar cantando nuevamente este canto. No hay nada difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree.
porque para ti todas las cosas son posibles. Y Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti, confiando en que tú harás cosas nuevas en cada uno de nosotros, y tú transformarás nuestra vida, y tú harás cosa nueva en cada uno de nosotros cuando te damos el lugar a ti. Hoy rendimos nuestra vida a ti y te damos el lugar a ti para que tú tomes control. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que tu reino se establezca en cada uno. Y Señor, en esta hora pedimos bendición para nuestros hermanos. Pedimos que tu rostro resplandezca sobre cada uno, que tu paz gobierne sus corazones y que tu misericordia les siga todos los días de sus vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, pues gracias a Dios por haber estado ahí. Un saludo para cada uno de ustedes, bendiciones para todos. Y nos vemos, primero Dios, el domingo en la reunión presencial ahí en la congregación. El domingo desde las 9 de la mañana, acuérdense que llegamos para hacer el aseo. 9:30 empezamos con la clase del Instituto Bíblico, del Centro de Capacitación Bíblica. Y también a las 10:30 comenzamos con la reunión general. Así que los esperamos con mucho amor. Un abrazo para todos y que descansen. Que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Salimos de transmisión.